Bueno, y ahora sí vamos a empezar con lo que nos ocupa: el amor y la caridad. Es un tema precioso y ni qué decir hablar de estas dos cuestiones. Se me ocurría, amante como soy de las imágenes para que queden impregnadas a nivel del cerebro estos temas tan trascendentes, yo decía, ¿cómo hago para que una imagen quede impregnada en el cerebro con el amor? Porque podría ser también en el mismo sentido una desazón, o lo mismo que yo podría presentar como una imagen de amor, podría para otro ser una frustración, amores que no han fructificado. Digo, ¿cómo hago para esto? Entonces me pareció oportuno traerles imágenes de personas que sin lugar a dudas, desde su vida y desde su ejemplo mismo, han trabajado para el amor, por el amor, para la caridad y por la caridad. Así entonces, nadie podría dudarlo. Jesús. Cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a él para tentarle preguntándole: Señor, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Y Jesús le respondió: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se encuentra resumida toda la doctrina, toda la ley y todos los profetas. Y cuando Él les habló de amor, hizo estremecer a los pueblos, solamente hablando de amor. Este hombre incomparable, que sin lugar a dudas representa la primera revolución del planeta. En el momento en que el planeta se debatía entre la ley del talión, entre la ley del egoísmo, en ese mismo momento este gran revolucionario que Dios envió hace más de 2000 años plantea el amor como alternativa de salvación. A Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como así. Extraordinario. Transformándose este hombre incomparable en el gran psicoterapeuta que la humanidad aún hoy quiere. Jesús. Y aparece al lado de él uno de los discípulos más notables. El 3 de octubre de 1804 nace en Lyon este ser también incomparable, Hipólito León del Sacre-Cœur, Allan Kardec. Este ser que dedicó su vida y casi un poco más de 12 años de trabajo arduo, desinteresado e incansable, genera un cuerpo de doctrina que trata de revivir el primitivo cristianismo, como decía la oración de nuestra amiga al principio de esta reunión. Este ser también incomparable que llegó a decir: no decimos que fuera de la religión no hay salvación, porque eso nos haría sectarios. No decimos que fuera de la verdad no hay salvación, porque la verdad es relativa. Hay cosas que no fueron verdad hace 30 años, 40 años y hoy son verdades indiscutibles. Por tanto, la verdad es relativa. Decimos, fuera de la caridad no hay salvación. Y con esto, Allan Kardec sella un principio impresionante, brindando a todos la posibilidad de unirse al cristianismo, de unirse al mensaje de Jesús, a este ser que habló de amor a través del servicio, diciendo, fuera de la caridad no hay salvación. La caridad al alcance de cualquiera. No propone una forma de caridad. Lo deja librado a nuestro entender, a esta posibilidad que tenemos de dar aquello de bueno que todos tenemos en algún rincón de nuestras almas, darlo en favor de alguien que lo pueda necesitar. No lo plantea a diferentes clases sociales, no lo plantea que se haga con ningún estrato, con ninguna religión, con ningún sector en particularizado. Simplemente dice, fuera de la caridad no hay salvación. Como se nos ocurra, la caridad como se nos ocurra, como fuente de salvación. Y aparecen otros seres u otras imágenes que yo quería compartir con ustedes. Francisco Cándido Xavier, Chico Xavier, uno de los dos intérpretes más notables que la humanidad ha tenido oportunidad de conocer junto a Divaldo Franco. Este intérprete del mundo de las almas, Chico Xavier, Francisco Cándido Xavier, por más de 400 obras escritas, millones de ejemplares, millones de ejemplares, millones.
millones de espectadores viendo películas a partir de sus libros en los que él fue el intérprete del mundo de las almas, del mundo de los espíritus, dictando además de estas más de 430 y pico de obras, están al alcance de cualquiera que las quiera leer, miles y miles de cartas, cientos y cientos de personas asistidas con todo lo que se recaudaba de cada uno de estos libros. Él viviendo en la más absoluta pobreza. Francisco Cándido Salinas. Al lado de este ser notable, esta antena psíquica impresionante, otra antena psíquica impresionante. Hoy el máximo divulgador de la doctrina espírita en el mundo, Vivaldo Pereira Franco, Vivaldo Franco de las dos maneras, como es conocido. Este ser también, con más de 2000 ciudades visitadas, casi 60 países recorridos, más de 13.000 conferencias dictadas. Una obra asistencial que es modelo en Latinoamérica, La Mansión del Camino. Asiste a más de 5.000 chiquitos, pequeños, desafortunados, por día. Con todo lo que se recauda de sus obras, más de 230 obras también recibidas a través de su memoria psicográfica de más de cientos de miles de cartas, y las conferencias, cada una de estas 13.000 conferencias podría servir para hacer otras tantas de cada una de ellas. Cientos de conferencias con el material que brinda, con la cantidad de autores e interpretaciones que él cita. Este ser increíble y también incomparable. Estamos citando figuras para que vayan quedando, donde no hay ningún lugar a dudas que hablamos de amor y que hablamos de caridad. Cuando hablamos de Madre Teresa, ¿quién puede dudarlo? Seguramente una de las figuras más representativas del catolicismo, esta mujer que fue capaz de oponerse también a los poderosos cuando Calcuta se debatía entre la pobreza, la miseria, las religiones contrapuestas, los asesinatos, cuando todos caían muertos en la calle, ella, muertos en la calle por hambre y por enfermedad, levanta una obra de caridad impresionante, impresionante, luchando aún contra los máximos líderes de la iglesia a la que representaba. Aún así, y bajo esas condiciones desfavorables, este ser también increíble, Teresa en Calcuta, levanta una obra de caridad y amor impresionante. Y cuando hablamos de estos seres notables que han participado del amor y la caridad, naturalmente Mahatma Gandhi aparece también en esta línea de pensamientos de amor y caridad. Este ser también que fue capaz de enfrentar al ejército más poderoso del planeta simplemente con un acto de no violencia. Con la no violencia. Libertó a su país simplemente con la no violencia. Jamás aceptando ningún acto de violencia, aún pagando esto con su propia vida. Estos seres son increíbles y son seres que hablan por sí solos del amor y la caridad. Y yo me seguía preguntando en este orden de ideas, digo, ¿cómo hago para transmitir esta idea de amor y que sea un mensaje de carácter universal, tal cual lo propone la doctrina de los espíritus? Porque de la caridad Kardec mismo lo planteaba con esto que les decía, fuera de la caridad no hay salvación, pero ¿cómo hablamos del amor? ¿Cómo hacemos para crear imágenes del amor? Hace poquitos días atrás tuve la bendita posibilidad de visitar un centro de concentración y exterminio nazi, un campo de concentración y exterminio, Sachsenhausen, en Berlín, a 30 kilómetros de Berlín. Luego de viajar en tren, unos 30 o 40 kilómetros de Berlín, llegamos a una ciudad, un grupo de personas, caminamos 20-25 minutos hasta llegar al mismo centro de detención y exterminio, y ahí empezamos con un guía que nos iba dando todos los detalles de lo que significaba. Las imágenes son de verdad muy fuertes, son tal cual las películas las revelan, ustedes las han visto. Por ejemplo, una puerta A en donde se prometía a todo aquel que entraba que si cumplía con la reglamentación y con las pautas establecidas por el ejército alemán nazi de aquel entonces, saldrían por la estación Z. Si cumplían, al entrar por la puerta A. La estación Z era el horno crematorio. Así entonces empezamos a caminar por ese lugar, visitamos los distintos centros, las fosas de fusilamiento, las cámaras de gas,
justamente los crematorios, la estación 7, todo esto que se venía viendo, los parlantes que se ponían cuando ponían música, el día que ponían la música más fuerte era porque ese día iba a haber mayor cantidad de fusilamientos para que no se escucharan los disparos. Bueno, así todos los detalles, las alambradas eléctricas, de verdad que las imágenes, más allá de lo bien presentadas que están y que no nubilaban el alma, no impactaban de una manera que no se cegaba, sino que había que agudizar el sentimiento para poder entender lo que han vivido más de 200.000 personas que pasaron por este centro de detención y exterminio, más de 55.000 personas muertas. Bueno, estando ahí uno se daba cuenta de los barracones, dónde vivían, cómo vivían, los baños, las cocinas, cómo se las ingeniaban para poder sobrellevar. Entonces, mientras estaba ahí, se me ocurrió compartir estas imágenes con nuestros amigos de la casa y otros conocidos que tengo. Entonces, les fui narrando de algún modo esta experiencia vivida en este centro de concentración y exterminio nazi. Las respuestas fueron fantásticas de todos nuestros amigos, nuestros compañeros, muchos iban dándose cuenta de lo que esto significaba. De verdad, eran imágenes que 6 horas de recorrido, imagínense, a la vuelta uno no deja de pensar que pudieron haber vivido más de 200.000 personas que tenías ahí, de todas las clases sociales, de todo el color, bueno, de todo lo que a ustedes se les ocurra. Entonces yo decía, ¿cómo es posible tanto odio, tanto rencor? ¿Cómo es posible, me preguntaba en el mensaje, cómo es posible que la especie humana haya llegado a esto? Y dentro de las respuestas que venía recibiendo y que quiero compartir con ustedes, había una que me llamó especialmente la atención. Fueron muchas, fueron varias, todas muy lindas, de verdad todas muy lindas, pero una que me llamó especialmente la atención. Entonces me decía esta persona que contestaba este mensaje, yo le mandaba contándole esto que les cuento, me decía, ¿sabés qué pasa? Me contestaba, no hemos aprendido a crecer por el amor. Me encantó. Me encantó. No hemos aprendido a crecer por el amor. Razón por la cual, me dice Dios, se vale aún de estos sitios de tanta degradación para que aún ahí, en esos lugares, aparezcan pequeñas cuotas de amor en la mismísima necesidad, en el mismísimo. Y me quedé pensando esa noche cuando leí esto el otro día. No hemos aprendido a crecer por el amor. Me encantó. Todos sabemos que crecemos por el dolor, porque todos sabemos que cuando algo que nos duele nos pasa, decimos, esto nos va a permitir crecer, vamos a avanzar con esto. Si el dolor nos va a enseñar, en todo caso, a ser mejores, o a corregir, o a no volver a hacer lo mismo que nos trajo este dolor, a no cometer el mismo error, a buscar alternativas. Pero a crecer por el amor no hemos aprendido, me pareció notable. ¿Y qué será crecer por el amor? Pensé después. Me quedé pensando durante toda esa noche en este mensaje. Y crecer por el amor puede ser crecer sirviendo, porque amar se aprende amando, y no hay mejor manera de amar que escuchando, por ejemplo, escuchando al que sufre. Cuando el ser humano se decide a crecer escuchando al que sufre, pasan cosas extraordinarias, aunque a veces un tanto dolorosas. Tengo una amiga, una compañera que es una gran trabajadora de nuestro Centro Educativo Integral, que tiene una particularidad. Desde hace un tiempo a esta parte, varias chiquitas especialmente la buscan para contarle sus dolores más profundos. Y dolores, momentos de angustia. Y cuando yo la veo que ella me cuenta, noto en su mirada el crecimiento, noto la fortaleza que esto le representa, porque hay en ella un gesto de amor. No se propone que le cuenten. Las chiquitas le cuentan, sin que ella lo pregunte. Esto me parece notable. Entonces decía yo, esto es crecer por el amor, crecer sirviendo. Es una trabajadora, pues se entere quién es esa cosa. Me parece notable crecer por el amor. Me parece notable. En la misma época que todo esto estaba sucediendo en Sachsenhausen, en Berlín, hacia 1944 aproximadamente, cuando las tropas del ejército soviético, el ejército rojo por el este avanzaba sobre Berlín, y por el otro lado las tropas aliadas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia también para llegar hasta Berlín, y lo que fue la derrota final de todo este manejo político, financiero y económico nazi. Cuando esto estaba sucediendo, mientras esto sucedía sobre 1944, 1945 aproximadamente, en ese mismo momento en que esto estaba pasando
en Berlín, en Europa, en México, este señor, Norman Ernesto Borlaug. Mi hija me va a matar por cómo lo digo, pero yo intento decirlo como supongo que se debe decir. Si no digo, como dirían los españoles, Borlaug. Bueno, lo escribí para que nadie quede en dudas y después si quieren buscar más material. En la misma época que esto estaba sucediendo, cuando las tropas soviéticas avanzaban sobre Berlín y las tropas occidentales también para terminar con el régimen nazi, en ese mismo momento, en 1944, en México, este ser extraordinario, por un lado, el exterminio y la guerra, por otro lado, en la otra punta, en México, produjo variedades enanas de trigo más resistentes y productivas que las tradicionales. Este ser. Este producto hacia 1960 más o menos llega a la India, a Pakistán y en China. Y en China toman este producto, esta variedad de trigo que producía 6 veces más que las plantas tradicionales. Cuando es sembrado en China, hace que esta producción de este señor evite la muerte de la increíble cantidad de 1.000 millones de personas, la mayoría niños. Cuando el ser humano se decide amar, consigue también cosas como esta. Nosotros hoy estábamos hablando y poníamos en segundo lugar a la obra también incomparable de Allan Kardec, obra que duró más o menos entre 12 y 13 años, la obra de amor tratando de revivir al primitivo cristiano. Y tengan presente que también el nazismo duró 12 años. Miren qué paralelo. Por un lado el odio y la destrucción y por otro lado el amor. El ser humano es capaz de vivir una circunstancia u otra, de acuerdo a lo que se proponga. En el mismo momento que estaban destruyendo Berlín, en el mismo momento este señor en México producía un trigo de una variedad que salva la vida a más de 1.000 millones de personas. Y hablamos siempre de la especie humana. ¿Qué pasa con la calidad y el cuerpo? El profesor de psicología Ulrich Meyer sostiene que la calidad despierta los centros de placer en el cerebro. Resulta ser que este extraordinario psicólogo, junto a 2 especialistas en economía, a través de resonancia magnética convocan a 19 personas en los Estados Unidos. Y estas 19 personas se les entrega $100 a cada una para que ellas hagan un depósito en una cuenta alimentaria. Cuando las personas hacen el depósito en la cuenta alimentaria, todo con imágenes que les presentaba, se encienden estos centros luminosos en el cerebro en el momento que las personas hacen el depósito. Y lo que es más notable aún, cuando ellas pueden ver que ese dinero va a manos que lo están utilizando para alimentarse, esas zonas del cerebro se iluminan más todavía, llegando a la siguiente conclusión. Cuando el ser humano se decide a la obra de caridad, el cuerpo responde, porque son los centros del cerebro que relacionan la vida con el placer. El alimento, el sexo, las cosas buenas. Cuando el cerebro advierte que lo que uno está haciendo está bien, se encienden estas luces, a semejanza de este experimento de este notable psicólogo. Esto es extraordinario. Y no termina acá la cuestión. Yo sí ya casi estoy terminando, porque se termina, pero no termina acá la cuestión. Este notable pedagogo francés, Allan Kardec, en la pregunta 886 del libro de los Espíritus, pregunta al plano de las almas cómo debemos entender la caridad cristiana. Acá estamos viendo los efectos de la caridad desde el punto de vista orgánico, físico, inclusive lo que representa o lo que ha representado un invento para tantos millones de vidas. Pero Kardec pregunta, ¿cómo sería el verdadero sentido de la caridad cristiana? Cuestión 886 del libro de los Espíritus. Y miren qué notable. Le dice que la caridad es benevolencia, en primer lugar. ¿Para quién? Para con todos. Y siguen definiendo los espíritus de
el concepto de caridad. Dicen que es indulgencia con los errores ajenos. Podemos preguntarnos, ¿con los errores propios? También. A veces somos muy severos. Y por último, caridad es perdón de las ofensas. Bajo estos tres conceptos, benevolencia, indulgencia y perdón, Kardec encuentra la definición de caridad en el más profundo sentido moral y cristiano. Y con esto vamos a dar paso a un video también que muestra de algún modo los dos conceptos de caridad. En esto de imágenes que a mí me gusta presentar, quiero compartir con ustedes para finalizar ya un video de aproximadamente 3 minutos y luego de esto, si nadie pone lo contrario, pasamos a la fluidoterapia. Quiero a Dios que lo disfruten mucho. Este video es con motivo de la celebración el 12 de junio del Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Los niños y las niñas, mientras son niños y niñas, deben jugar, no trabajar, jugar.
Muchísimas gracias a todos por sus oídos que están, pero tan respetuosos.